A ver, ¿por qué están Rusia y Ucrania en conflicto? ¿Esto es algo de ahora o viene de mucho más atrás? Pues para entenderlo bien, vamos a tener que tirar del hilo de su historia. Esa es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta, ya lo adelanto, no la vamos a encontrar en las noticias de hoy. No. Tenemos que echar la vista atrás, pero bien atrás, porque todo esto se ha ido cociendo durante décadas. ¿Qué digo décadas? Siglos. Venga, pues vamos al lío. Para entenderlo de ahora, lo primero es ver de dónde vienen, cómo se ha ido formando esa relación tan complicada entre los dos. Es que es así, ¿eh? No se puede entender la historia de una sin la de la otra. Pensemos que durante muchísimo tiempo, pero muchísimo, han ido de la mano políticamente hablando. Primero dentro del Imperio ruso, luego como parte de la Unión Soviética. Vamos, que eran casi como una misma cosa, inseparables. Pero claro, todo cambia en 1991. Cae la Unión Soviética y ahí, justo ahí, Ucrania toma una decisión que lo cambia todo para siempre. Declara su independencia. Se convierte en un país por derecho propio. Y es aquí donde, de verdad, empieza la historia que nos ha traído hasta hoy. Vale, ya son independientes. ¿Y ahora qué? Pues ahí se encuentran con un dilema tremendo, una auténtica encrucijada. Porque dentro del país había dos ideas totalmente opuestas sobre hacia dónde tirar. Y ojo que no era un simple debate en el Parlamento, ¿eh? Era una división que partía la sociedad por la mitad. Una fractura que tenía que ver con la cultura, con el idioma, con todo. Así que desde el 91 el país ha vivido en una especie de tira y afloja constante entre esos dos caminos, lo que, claro, generó muchísima inestabilidad. Para que nos hagamos una idea, es como si el país se dividiera en dos. Por un lado, una parte que decía, oye, ¿y si nos acercamos a este otro barrio, al barrio europeo? Querían unirse a sus instituciones, a su forma de ver las cosas, pero por otro lado estaba la otra parte que prefería mantener los lazos de siempre con la familia, o sea, con su vecino de toda la vida, Rusia. Esta tensión, este debate entre irse al barrio nuevo o quedarse con la familia, es lo que marcó toda su política durante años. Claro, tanta tensión acumulada, al final tenía que explotar por algún lado. Y ese momento llegó en 2013. Ese año fue el punto de no retorno, cuando esa división interna se convirtió ya en una crisis con todas las letras, una que lo iba a cambiar absolutamente todo. ¿Y cuál fue la chispa que encendió la mecha? Pues una decisión del gobierno ucraniano de aquel momento. Tenían sobre la mesa un acuerdo súper importante para acercarse a la Unión Europea, y en el último segundo dijeron que no, que preferían estrechar lazos con Moscú. Imaginemos el revuelo. La reacción de la gente fue brutal, inmediata y masiva. De ahí salió lo que se conoce como el Euromaidán. Y es que no eran 4 protestas aisladas, no. Era la voz de toda esa parte del país que quería mirar a Europa, al oeste, saliendo a la calle a decir «basta». Y la cosa se fue de las manos rapidísimo. Lo que empezó como una concentración de protesta en la plaza de Kiev acabó siendo una revolución en toda regla. La presión en la calle fue tan fuerte que el presidente, que era prorruso, tuvo que huir del país. Y con él se vino abajo todo el gobierno. Y claro, mientras todo esto pasaba en Kiev, ¿qué hacía Rusia? Pues evidentemente no se iba a quedar mirando. Para Moscú, lo que estaba pasando en Ucrania era una amenaza directa a sus intereses, a su influencia en toda la zona. La respuesta de Rusia fue, de hecho, rapidísima y por partida doble. Por un lado, en 2014 se anexionó la península de Crimea, un movimiento clave para ellos, para controlar su flota del Mar Negro, y casi a la vez empezó un conflicto armado en el este de Ucrania, en la zona del Donbass, que es una región muy industrial y con lazos muy fuertes con Rusia, donde aparecieron separatistas prorrusos que contaban claro con el apoyo de Moscú. Y es en ese preciso instante cuando todo cambia de escala. Lo que había sido una crisis interna de Ucrania, de repente se convierte en un problema internacional, en un foco de tensión a nivel mundial. Aquí está el quid de la cuestión. Ucrania quería acercarse a Occidente, unirse a la Unión Europea, a la OTAN, y eso chocaba de frente con lo que quería Rusia, que era básicamente mantener a Ucrania bajo su área de influencia, como un colchón de seguridad. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado tienes a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos, apoyando a Ucrania. Y por el otro tienes la influencia de Rusia, que no solo es su vecino, sino que apoya activamente a grupos dentro del país. Este choque de bloques, este tablero de ajedrez, es lo que disparó la tensión global. Bueno, pues después de todo este recorrido vamos a poner las ideas en orden, a ver si podemos resumir de dónde viene todo esto. En resumen, y esto es lo más importante, el conflicto no es una cosa de un día para otro, es el resultado de una mezcla de 3 cosas. Primero, esa historia compartida durante siglos. Segundo, esa división interna, política y cultural que aparece en el 91. Y tercero, la lucha de poder entre las grandes potencias por el control de la región. Es la tormenta perfecta.
Y todo esto nos deja con una pregunta final, una de esas para darle vueltas a la cabeza. Al final, ¿puede un país ser de verdad independiente cuando tiene vecinos tan poderosos? Es el gran dilema, no solo de Ucrania, sino de muchos otros países. ¿Dónde está la línea entre ser soberano y estar bajo la influencia de otros? Ahí queda eso.